Como seres humanos pareciera ser que el simple hecho de creer en Jesús como nuestro Salvador no es suficiente. Como que muchas veces requerimos o pensamos que requerimos de algún aspecto físico, de alguna cuestión material o palpable para poder realmente sentir que podemos ser salvos. Pero el apóstol Pablo nos enseña que realmente solo confiar en Cristo Jesús es lo que puede traer la salvación al ser humano. Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos ya en la lección número 6 para el 7 de febrero del año 2026 y el título de nuestra lección es Confianza solo en Cristo. El versículo para memorizar lo encontramos en Filipenses capítulo 3 versículos 10 al 11, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. La lección de esta semana nos plantea un dilema que a lo largo de los años ha sido discutido por cientos de cristianos y tiene que ver justamente con el papel que desempeña justamente la justificación por la fe dentro de la salvación del ser humano, porque por muchos años se ha debatido en si somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, o cómo se relacionan una con la otra. Y aunque la Biblia es muy clara con respecto a ese punto, muchas veces como seres humanos nos cuesta realmente entenderlo. Y mira, creo que es un aspecto que realmente ha estado presente en el ser humano desde los tiempos de Jesús, porque en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30, encontramos la experiencia de un hombre, del joven rico, una persona que a pesar de que guardaba la ley de Dios, se sentía vacío por dentro y sentía que algo le hacía falta para poder alcanzar la vida eterna. Y realmente como seres humanos muchas veces nos hemos encontrado en ese dilema de que, bueno, a pesar de que voy a la iglesia, a pesar de que trato de seguir a Dios, como que algo es necesario hacer algo más para poder realmente sentir que he sido salvado. Y Pablo en la lección de esa semana nos va a presentar desde su experiencia, desde su conversión, justamente cómo él llegó a comprender realmente el tema de la justificación por la fe. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante, porque muchas veces como seres humanos agregamos o anexamos algunas cuestiones para asegurar, para darnos seguridad de nuestra salvación. ¿Y qué asuntos, qué aspectos o qué requisitos parece que hoy en día agregamos como seres humanos? Creo que es una pregunta sobre la cual debemos realmente meditar, porque muchas veces en lugar estamos actuando como los fariseos, ¿no? Estamos agregando asuntos, aspectos que en lugar de hacer más ligera la carga, la hacemos más pesada para poder seguir a Jesús. Y la lección de esta semana la hemos dividido en tres partes principales. Y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo La vida pasada de Pablo. Y mira, para esta primera parte vamos a analizar lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 6. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable.
Estos versículos nos presentan algunos aspectos de la vida de Pablo, algunos aspectos que, como el mismo Pablo lo menciona, si había algo de lo cual podía enorgullecerse en su vida pasada antes de conocer a Jesús, era justamente en el hecho de que él trataba de realmente guardar los mandamientos de Dios. Cabe mencionar que estos primeros versículos se encuentran dentro del contexto de la situación que se vivía en la iglesia de Filipos, donde había falsos profetas, había personas que estaban intentando introducir pues doctrinas sobre acciones o cosas que debían hacer para poder realmente ser salvados, como en el caso de la circuncisión. Y Pablo los combate y les llama que eran falsos profetas. Y por eso Pablo nos presenta su antepasado, nos presenta lo que había en este caso en su vida antes de conocer a Jesús. Pero al inicio, en el versículo 3, Pablo nos presenta un aspecto muy importante. Él dice allí en el verso 3 que él no tiene confianza ya en la carne, sino que él confía plenamente en Cristo Jesús. Y qué maravilloso es saber cómo Pablo pasa de un extremo al otro, del extremo de las normas para poder ser salvos, del legalismo, de las reglas tan estrictas que los escribas y fariseos habían acuñado en este caso a la ley de Dios, al punto de comprender realmente lo que era la salvación a través de Cristo Jesús. Y mira, vamos a ver cuál es el perfil que Pablo nos da. Él dice que fue circuncidado al octavo día. En el versículo 5 se menciona esto y el hecho de que él mencione que había sido circuncidado al octavo día nos demuestra entonces que realmente desde bebé él había cumplido con la ley de Dios. Otro aspecto que nos presenta Pablo es que él venía del linaje de la tribu de Benjamín, una tribu que era realmente importante, había sido de las únicas tribus que se había mantenido fiel al reino de Judá. De allí había venido el rey Saúl. Era una tribu realmente importante dentro del pueblo de Israel, además de que contenía algunas de las ciudades más importantes del reino. También dice que él era hebreo de hebreos, o sea, era un judío en toda la extensión de la palabra por su nacionalidad, y era una persona que estaba tan familiarizado con eso que incluso hablaba este idioma. También otro de los puntos es que él se llama a sí mismo como fariseo, venía de la orden de los fariseos e incluso él era hijo de fariseos. Y el versículo 6 dice que, pues bueno, para agregar más, era tanta su convicción que había perseguido a la iglesia creyendo que estaba obedeciendo a Dios, y en cuanto a la ley se llama a sí mismo como un hombre irreprochable. O sea, si pudiéramos decir que por méritos o por acciones alguien merecía realmente la salvación, pudiéramos llegar a la conclusión de que era probablemente Pablo, porque era un hombre que en toda la extensión de la palabra había tratado de guardar la ley, pero ahora Pablo reconoce: yo no puedo confiar en esos aspectos de la carne, en las cosas que el ser humano puede hacer para intentar obtener la salvación, sino que Pablo reconoce que debe realmente confiar en otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Solamente creer y aceptar a Jesús como su Salvador. Esto es lo que Pablo comprendió y lo que nosotros como seres humanos hoy en día debemos comprender. Pero me llama mucho la atención lo que el mismo Pablo declara en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo reconoce que aunque una persona pueda ser estrictamente apegado a la ley, que sea incluso circuncidado de acuerdo a la ley, pero si en su corazón falla a Dios, si su corazón está lejos de Dios, de nada sirve eso. Es importante no solamente lo externo, sino principalmente lo interno.
Pablo comprende realmente esta verdad tan importante que cada uno de nosotros como seres humanos debemos realmente comprender, porque es muy fácil confiar en lo que hacemos, confiar en lo que hemos hecho en el pasado, confiar en nuestras acciones, confiar en aspectos humanos que muchas veces colocamos a la salvación y desviarnos y perder de vista el foco principal, que es en este caso Cristo Jesús, porque solamente a través de Él podemos realmente alcanzar la salvación. Vayamos ahora a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo Lo importante. Y vamos a profundizar un poco más en justamente la conclusión a la que llegábamos en la primera parte, donde mencionábamos que solamente a través de Jesús podemos alcanzar realmente la salvación. Y mira, para comprender esto, me gustaría iniciar compartiendo contigo lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven vean y los que ven sean cegados. Este versículo se da dentro del contexto de la restauración de la vista de una persona que se encontraba ciega. Pues cuando Jesús le restaura la vista a esta persona, los escribas, los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús, empiezan a cuestionar a este hombre que había sido restaurado, porque había hecho el milagro en sábado. Y todo esto creo que es un ejemplo perfecto de lo que sucede como seres humanos, porque mira, los escribas y fariseos estaban más enfocados en guardar leyes, mandamientos de hombres, que lo verdaderamente importante, que era la vida de un ser humano. Por eso Jesús les dice: bueno, yo he venido o vendré a este mundo para que los que vean, ven, y los que ven sean cegados. Realmente dice Jesús en pocas palabras: bueno, yo he venido a restaurar la vista a las personas para que comprenden realmente qué es lo verdaderamente importante de la salvación del ser humano, que va más allá de las leyes y que tiene que ver justamente con creer y aceptar a Jesús como su Salvador. Si realmente creo que esto es algo importante, porque esto nos lleva a reflexionar en una pregunta que cada uno de nosotros debemos tratar de buscar la respuesta. ¿Cuál es la clave para nosotros, para que de esta manera nos enfoquemos en lo que es realmente importante, para que el mundo no nos desvíe, para que el mundo no nos deslumbre con las cosas de esta vida o con aspectos que no son realmente tan importantes? ¿Cómo podemos realmente nosotros mantenernos enfocados, mantener nuestro foco realmente en la dirección correcta? Volvemos a recaer en lo mismo, en lo que Pablo nos señala, pero ahora en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La única manera de mantener nuestra mirada puesta en lo realmente importante es colocar nuestra mirada no en las cosas de este mundo, sino principalmente en Cristo Jesús, porque solamente a través de Él podemos alcanzar la salvación. Así que es importante comprender realmente este principio que Pablo, a lo largo de todas sus cartas, recalca: la importancia de confiar únicamente en la gracia de Cristo Jesús. Vayamos a la tercera y última parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo Solo una cosa: conocer a Cristo. Y mira, regresando a Filipenses capítulo 3, pero ahora los versículos 8 y 9, escucha lo que dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Qué interesante es esto que Pablo nos presenta, porque él dice que todo lo que un día lo hizo creer que estaba haciendo lo correcto, lo que le daba una aparente seguridad en su vida espiritual, ahora lo tenía
como algo inservible, como basura, lo llama él, y que lo único que anhelaba, lo único que realmente deseaba y que sabía que podía darle una seguridad en cuanto a su salvación era confiar plenamente en Cristo, tener fe plenamente en Él. Y este es un aspecto que debemos entender. ¿Sabes por qué? Porque mira, para definir qué es realmente la fe, hay una palabra que a mí me encanta y esa palabra es justamente confianza. Nosotros no podemos confiar en una persona que no conocemos. Imagina que un día llega un extraño a tu casa, toca la puerta de tu casa y te dice, déjame entrar, voy a dormir aquí en tu casa. Seguramente si nunca lo has visto y no sabes quién es, probablemente no le abras, no lo dejes pasar. Pero si lo conoces, pues le dejarás entrar a tu casa y quedarte allí a descansar contigo. Y creo que eso es algo realmente importante, porque de eso se trata justamente la fe, el decir que tengo fe en Jesús, en que yo conozco a Jesús, yo confío en Él porque he pasado tiempo con Él, porque lo conozco y sé lo que Él es realmente. Y entonces, cuando yo conozco a una persona, entonces es allí cuando puedo confiar en ella y si confío en ella, tengo fe en esa persona. Entonces, he allí lo importante de comprender realmente el concepto de lo que significa la fe. Y Pablo dice, bueno, yo quiero ganar, pero no las cosas de esta vida, no quiero ganar por mis méritos, sino quiero ganar únicamente por la fe a través de Cristo Jesús. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos realmente conocer a Jesús? ¿Cómo podemos realmente desarrollar esa vida de fe? Porque hoy en día muchas personas, si tú le preguntas en la calle, haces una encuesta, estoy seguro que muchos te dirán, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero una cosa es decir de palabras que creemos en Él y otra cosa es a través de nuestra vida y acciones demostrar que creemos en Él. Pero como cristianos, ¿cómo podemos realmente desarrollar esto? Mira, ahondando un poco más, Pablo nos presenta allí en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14, lo siguiente: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos presenta allí algunos puntos que son muy importantes de cómo nosotros realmente en nuestra vida podemos llegar a conocer a Jesús. Y de manera práctica, creo que una de las maneras es justamente a través del estudio de su palabra y la oración. Cuando yo paso tiempo con Dios estudiando su palabra, orando, mi vida espiritual se fortalece realmente y entonces yo puedo empezar a generar ese vínculo de relación personal con Jesús. Lo estoy conociendo. La Biblia es la revelación que Dios nos ha dejado de Dios para el ser humano y de esa manera nosotros podemos realmente llegar a conocer a Cristo Jesús. La segunda manera que Pablo nos presenta es participar de sus padecimientos. Pablo dice que él desea, que él anhela realmente participar de los padecimientos de Jesús, incluso hasta la propia muerte. Y ese es un aspecto verdaderamente llamativo, porque mira, podemos ver allí que Pablo estaba dispuesto a todo, a incluso a entregar su propia vida. No la veía como algo a lo cual se aferrara o estimara, porque sabía que solamente confiando en Jesús podía realmente salvar su propia vida. Y vemos allí que Pablo está dispuesto a eso. Y muchas veces como seres humanos enfrentamos pruebas, enfrentamos momentos difíciles y en esos momentos es cuando tenemos que mirar todo lo que Jesús sufrió, lo que Jesús padeció para darnos salvación y de esa manera poder encontrar entonces esperanza, aliento, fortaleza para nuestra propia vida. Que la tercera forma de acercarnos a nuestro Dios es justamente proseguir a la meta.
En la vida cristiana nos encontramos en una carrera, estamos todo el tiempo, debemos tratar de avanzar, de ir hacia adelante como cristianos, no retroceder, sino siempre ir creciendo, ir avanzando, ir con paso firme, sabiendo que tenemos una meta a la cual debemos llegar. Aspectos importantes de la vida cristiana. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría finalizar mencionándote lo siguiente. Yo no sé en tu vida tal vez en qué cosas has confiado como ser humano, pensando que a lo mejor estás haciendo lo correcto, que estás agradando a Dios. A lo mejor hay algunos asuntos que de manera pues humana estás tratando de hacer para ganar o para alcanzar la salvación, pero como el mismo título de la lección nos presenta, solamente confiar en Cristo Jesús. Suena tan sencillo, suena tan fácil hacerlo, y por eso a veces nos cuesta tanto comprenderlo, porque uno cuando escucha eso dice, bueno, y solamente eso, no hay más. Pareciera ser que siempre es necesario hacer algo más, pero ojalá que esto pueda quedar bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de esa manera dejemos de atormentarnos, dejemos de imponer cargas, y que al contrario aprendamos realmente a confiar en Él. Que el Señor te bendiga.